En términos de ocupación, estamos recuperando lo que se llevaron el neoliberalismo y la pandemia. El 2019 el empleo se ubica, el desempleo se ubica en 11,6% en la provincia. En el 19 se ubicaba el 11,6%, un beneficio que alcanzaba a 6 universidades, que va a alcanzar, no, que ya alcanza, ¿no? A 9 universidades más, 6 de ellas del interior, claro, no empezaron las clases, y 6 de ellas del interior y algunas incluso con varias sedes. La educación fue y será una prioridad absoluta durante nuestra gestión. Comenzó la primera etapa del programa. Se aprobó un nuevo diseño curricular. Hagamos las cuentas. Con esto revertimos la proporción que había. Lo que queremos es que el que tiene recursos familiares puede contratar un profesor. Si fuera esta su preocupación, sabemos que el camino no es fácil y se va a necesitar no menos esfuerzo, no regalarle nada a nadie, sino más esfuerzo. Nadie terminaría el secundario sin aprobar las materias. Y esto es algo al que puede acceder solo aquel que puede pagarlo. Entonces, ¿de qué meritocracia y de qué esfuerzo podemos hablar si no existe igualdad de oportunidades? Hoy hay un nuevo edificio y también una nueva institución. Es distinto el edificio que la institución, lo aclaro porque si no... La emoción y la alegría de la comunidad no podría transmitirla. Lloraban de emoción. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, si ustedes observaron detenidamente este video, tenemos que decir que Axel Kicillof lo superó a Maduro. Maduro dice cosas impresionantes, más tiene discursos que son para el olvido. Bueno, Kicillof aquí pareciera que lo superó. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque en una democracia, cuando existe el esquema de mando y obediencia, el que manda debe tener mucha claridad para que entiendan aquellos que deben obedecer. Pero además, ya lo dijimos en el programa anterior, refiriéndonos al discurso del presidente de la Nación cuando abrió las sesiones del Congreso de la Nación, uno tiene que someterse a reglas. La prosodia, que es la rama de la literatura que analiza los elementos de la expresión oral, también habla del tono de voz, de la pausa, de la entonación, del énfasis, del orden, de la claridad, de todo esto que tiene que tener un discurso de un político o de cualquiera que haga uso de esta herramienta verbal. Bueno, Kicillof hoy también tenemos que decir que está en prosodia, está desaprobado. ¿De qué vamos a hablar también esta noche? Ustedes saben que la Cámpora hizo un acto en Avellaneda. Y en el acto decía atrás, ahí le van a ver las imágenes, luche y vuelve. Entonces uno cuando ve esta imagen dice, ¿luche y vuelve quién? ¿Menem? ¿Alfonsín? ¿Riera? ¿Elsi? ¿Sábato? ¿Borges? ¿Quién vuelve? No, vuelve Cristina. Entonces uno se pregunta, pero perdón, ¿no es Cristina la vicepresidenta de la Nación que está en ejercicio? ¿No es Cristina la que le dijo al país, he elegido a Alberto Fernández como compañero de fórmula, él va a ser el candidato a presidente y yo a vicepresidente y todavía no terminó el mandato? Entonces, si se están refiriendo a que Cristina es la que vuelve, lucha y vuelve, entonces esta es una propuesta propia de un manicomio. El otro tema que no quedó muy claro en Tucumán, el inspector que le dio un cross de izquierda certero al taxista, se debatió mucho y se dijeron muchas cosas y me parece que hay que dejar en claro algo. El Estado debe ser ejemplar, acá y en cualquier parte del mundo. ¿Bien? Nosotros estamos en esa etapa todavía de comprender esto. Permítanme que les cuente algo. En los estados europeos de cualquier país, para ingresar, usted tiene varios contratos. Después le hacen un contrato de 1 año, rinde una prueba, le hacen otro contrato de 2 años y pasa toda esta etapa, recién puede ingresar al Estado. Ingresar al Estado es muy dificultoso. ¿Por qué? Porque en el Estado tienen que estar los mejores y tienen que estar los más respetuosos. Por lo tanto,
este hecho no hay que justificarlo de ninguna manera. Es más, ¿queremos aprender de los países desarrollados? Los que van varios pasos adelantados a nosotros nos marcan los procesos de civilización en los que debemos entrar. Hay que endurecer las penas para todos los empleados y funcionarios del Estado que, cumpliendo su función, cometan estos actos agraviantes hacia la sociedad. Pero también hay que endurecer las penas para todos aquellos ciudadanos que agredimos a un empleado o a un funcionario del Estado cuando éste está cumpliendo sus funciones. Y ustedes me dicen, bueno, pero esto es una medida punitiva muy de derecha. Mire, yo he salido varias veces afuera del país y he visto que en el mundo están un poco más educados o mucho más educados que nosotros, pero lo que he visto con mucha claridad es que las penalidades allá son mucho más severas que en la Argentina y son muy educativas, porque los argentinos tenemos un comportamiento acá en la Argentina, cuando vamos afuera tenemos un comportamiento diferente. ¿Y saben por qué? Porque le tenemos miedo a la penalidad, porque de pronto en Estados Unidos usted se paga un buen hotel y, como me dijo en una oportunidad cuando contraté una camioneta, me dijo, ojo señor, que si usted comete una falta acá en Estados Unidos le puede salir más caro que el hotel que usted está pagando, que es bueno. Y en Europa pasa lo mismo. El otro tema, hablando de taxistas, los taxistas se manifestaron en contra de Uber. A ver, un gran porcentaje de los taxis acá en la capital no tienen la higiene necesaria para brindar el servicio. No tienen aire acondicionado, tampoco tienen vuelto. ¿Vieron que no dan vuelto? Y ellos salieron a la calle a decir, no quiero que venga Uber. ¿Saben qué es eso? No es defensa de la fuente de trabajo, es una extorsión a las autoridades y a la sociedad, porque los usuarios lo que queremos es tener varias opciones para poder elegir. Queremos que ellos compitan, como compiten en el comercio, como compiten en muchos lados. Otro tema, la inflación fue del 6,6% en febrero. ¿Saben qué significa? Que entonces las voces apocalípticas de aquellas agencias que decían el año pasado que en el 2023 vamos a tener más inflación que en 2022, comienzan a tener más fuerza. El año que se presenta difícil y complicado para la economía. Massa con estos meses, bueno, el mes que viene la inflación va a estar en el 7% con el arrastre. Entonces Massa con esta realidad está perdiendo las posibilidades de ser candidato a presidente. El gobierno de la provincia, que adelantó las elecciones para que no se complique la economía, vamos a tener en Tucumán elecciones con una economía extremadamente complicada en la inflación. Fíjense cómo se dan las cosas. Y los planetas parecieran que se están encuadrando para que Mansur entonces sí pueda ser candidato a presidente de la nación. ¿Por qué? Porque no va a querer hacerlo nadie. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué Mansur quiere ser candidato a presidente? ¿Cuál es su interés con esta realidad? Por último, Juntos por el Cambio, lo decíamos en 2 programas anteriores, estaba teniendo dificultades para demostrarnos a los ciudadanos que estaban juntos y que representan el cambio. Bueno, el primer escollo lo superaron, ahora están juntos, tienen una fórmula de consenso que es Roberto Sánchez, Germán Alfaro. Ahora lo que tienen que demostrar es que son el cambio. Entonces tienen por delante 60 días para explicitar esto y los radicales tienen un gran desafío. Como son ellos representados en Roberto Sánchez los que están encabezando la fórmula para gobernador y vice, van a tener que trabajar mucho y demostrarle a la sociedad que están dispuestos a cumplir con todo aquello que prometen. Va a ser una elección muy interesante, porque en el gobierno muchos apostaban y algunos intervinieron para que haya un quiebre, que finalmente no hubo. Pero además, la elección más apasionante va a estar en la capital, que tiene perfume de mujer. 2 mujeres se enfrentan y las 2 que se enfrentan, Roxana Chala por el oficialismo y Beatriz Ávila por la oposición o por Juntos por el Cambio, entre ellas 2 está la futura intendenta de nuestra capital. Bueno, estos son los temas
de este programa Después de los Auspicios, los invito a que escuchemos a los invitados de esta noche.